Estamos estudiando Primera Tesalonicenses y en esto examinamos los motivos del ministerio, los métodos, cómo la gente hace las cosas. Y hermanos, uno de estos puntos en que estamos viendo en el primer y segundo capítulo de Primera Tesalonicenses es el ejemplo de los hermanos. Yo no puedo explicarlo muy bien, pero déjame explicarlo lo mejor que puedo. El ser humano es como plastilina. Cuando una persona actúa, los otros están viéndole. Y nada más la gente más inteligente juzga en sus conceptos, este está mal o este está bien. Normalmente nosotros asumimos así la gente con quien que andamos. Dice Salmos que no te sientes en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? ¿Qué? Burlador. Criticón. Entonces, no es exactamente lo que hacemos cuando estamos viendo comedias. Estamos haciendo burla. Y esa persona está diciendo de otros o de sí mismo para que se hace burla. ¿Sí? Porque y se sienten en la silla, es como un teatro, ¿no? Donde están viendo a alguna persona hacerlo. La razón es que muchas veces cuando vemos gente, ejemplares, y cualquier persona puede ser ejemplar, pero gente portándose groseros, malos, nosotros lo aceptamos. No es mi propósito hablar de homosexuales, pero dice que fueron en el closet, que hacen lo que quieren hacer en sus recámaras, pero que no lo sale de la recámara. Y pues es cierto, ¿no? O sea, la gente hace cualquier tipo de tonterías. Leí de un señor que murió ahí en Tijuana, que dice que tienen así unos fiestas, no sé cómo, qué tipo de fiesta, pero es de gente ya que se iba allá y que eran hombres y que lo inyectan silicón industrial en sus pechos para ser como mujeres. Y pues se hizo infección y murió. Y yo digo, es estúpido, ¿no? ¿Por qué una persona lo hace esto? O sea, ¿por qué lo pones ácido en tu oreja? Pues, ¿por qué no? Porque ya que te duele, puede llegar a tu cerebro y pues hay un millón de razones por qué no hacerlo. Pero la gente lo ve a otra gente, y ahí los homosexuales quieren salir del closet para hacer desfile. Y lo vemos, si lo lees con cuidado en Génesis, donde dice de Sodoma y Gomorra, estas personas tuvieron propósito de esforzarles sexualmente a los ángeles. No supieron que eran ángeles, pero quisieron esforzarles con su perversión. Y esto es el asunto. Lo pone público y lo más público, y después que todos se aceptan, y tú haces tu cosa, yo hago mi cosa, y ellos dicen, gracias, gracias, y en el principio, y luego después, no, que todos ustedes tienen que tener la misma perversión que yo. Viene, hermanos, viene, va a venir, marca mis palabras. Pero esto es porque Dios dice, en ninguna forma es una abominación, córtalo desde el principio, mátale. Es una pena de muerte, pena capital, si uno es homosexual. Y los homosexuales son quienes hombres pretendiendo de ser mujeres afeminadas. En el Nuevo Testamento tenemos constancia que es como son. Entonces los transgéneros son homosexuales nada más. Pero nosotros vemos en Hebreos 13:7,
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Hermanos, el paquete que Dios nos encarga es tremenda. Y mucha gente dice, no puedo, no es posible que ninguna persona pueda vivir de agrado con Dios. Mentira. Es mentira. Sí puedes. La gente lo usa para excusar que no quiero. Como digo, ya que he escuchado tantas pobres excusas porque la gente no va a la iglesia cada domingo. Y que dicen, no, es que el sol estaba muy fuerte, no de salir de la casa. Y toda la semana ya salís de la casa. Sí, tengo que salir como todos los días. Pero domingo no. Se ponen feos. Cualquier excusa sirve cuando no quieres. De plano no vas a hacer. Pero aquí lo vemos que Dios ha puesto gente local en la iglesia que sí cumple que agrada a Dios. No son perfectos, no son sin pecado, pero sí están esforzándose con mucho esfuerzo, están viviendo una buena vida cristiana. Ahora, si ustedes no vienen y ustedes no traen sus hijos, no lo van a tener esos ejemplos, ¿verdad? Esos ejemplos ayudan a nosotros. O sea, cuando tú ves un buen cristiano orando, predicando, testificando, viviendo limpiamente su vida, es un ánimo a nosotros, los demás, de seguir. Este es uno de las razones menores, pero sí muy importantes, porque uno debe ir a la iglesia. Para exponer a ti mismo y a tu familia a gente que sí están agradando a Dios. Enoc agradó a Dios tanto que ya Dios no quiso matarle, que lo levanta. Hay mucha gente en la Biblia que agradaron a Dios, personas. Pero nosotros empezamos estudiando esto. Esto es en conjunto con nuestro estudio de 1 Tesalonicenses, que hoy vimos en la escuela dominical, y ya que esta cosa es, ya que Pablo dio gracias a Dios por el ejemplo de esa iglesia. El fijarse es bueno. Dice, mucha gente dice, no pones así la vista en los hombres, porque siempre te van a desalentar, desanimar. Nada más vea a Dios. Ok, está bien. Sí. No debemos confiar en el hombre. Pero debe haber ejemplos de Cristo entre las vidas de los otros hermanos. Debemos nosotros estar estos ejemplos. Dios exhorta que los que ministran, predican, enseñan, dirijan actividades de la iglesia sean hombres de Dios. Esto significa que el requisito para el ministerio oficial es que la persona sea un hombre de Dios y que desempeñe con conciencia las obligaciones que Dios atribuye. Primero de Pedro 5, 1 al 4, a los ancianos apacentad la grey de Dios, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, el príncipe de los pastores. Hermanos, y voy a hablar un momento aquí de iglesias. Hay gente que han venido a nuestra iglesia una sola vez, cristianos de años, y dicen que nunca jamás voy a entrar. O sea, esa iglesia no es para mí. Estuvimos hablando yo y Tuli, que mencionamos, yo le expliqué a ella.
¿No es impresionante? Yo puedo tocar el techo aquí con mi mano. Ese no es impresionante. La gente que viene del catolicismo se va cada año ahí a la basílica. ¿Cuál persona que va a la basílica para adorar a la Virgen puede tocar el techo? ¿Cuál? ¿Cuántos? Nadie. Las iglesias se hacen con arcos muy grandes. No estoy en contra de arcos, pero esto es la grandeza del edificio. ¿Sí? Nosotros sabemos que ese no es iglesia. La gente en la iglesia es la cosa que lo hace iglesia. Gente salva. Pero aquí lo vemos pacentar la grey de Dios y que dice siendo ejemplos de la grey. Igual como hay iglesias que tienen mucho espacio arriba, y pues un día tal vez Dios nos da una iglesia, y si nos da una iglesia, yo voy a exigir que ya que sea un poquito más arriba, ¿no? Ya que hay gente, hermano Luis Ramos, cuando él estaba aquí, cuando estaba vivo, se chocaba así, entrando, tuvo que tener cuidado, entrando la entrada, ya que tuvo que agacharse. Pero, hermanos, no buscamos la gloria de los hombres. Eso es lo que estudiamos en la mañana. Escuela americana. Cuando nosotros estamos viendo el ministerio, no buscamos que los hombres están dando alabanza a mí, a este ministerio, a esta iglesia. Queremos dar gloria a Dios. Y es muy diferente. Pues cuando lo vemos esto, hay una diferencia de estilo. Dice, bueno, ya que viene aquí, todos tienen que obedecer. Obedece. Ese es un estilo de liderazgo. Otros es, sígame a mí. Como yo soy, ustedes traten de ser lo mismo. Ay, lo ponen la vara muy alta, ¿no? Yo digo, todos ustedes deben estar orando a lo menos 8 horas cada día. Es fácil decir, esa es la vara, pero cuando ya oren como mí, como yo oro, ¿y cuántas horas oras? ¿No? Así, la vara ya que pues, dice, pues, yo soy ejemplo de Cristo. Sigue mi ejemplo y lo de Cristo. Dice lo que leí en 1 Tesalonicenses hoy en la escuela dominical. De mi ejemplo y de Cristo. Esto es muy diferente estilo de liderazgo. Yo estudié en mi maestría en educación, estudié una clase de liderazgo y administración de empresas. Y hablamos de líderes. Y hermanos, habla de algo cuando un líder es arrogante, actancioso, mandador, dictador. Cristo nunca fue así. Seguimos a Cristo, ¿no? No seguimos así, es Hitler y los demás. Seguimos a Cristo. Queremos ser como Cristo. Pero la Biblia pone así que los mismos ministros deben ser personas ejemplares en su propia vida personal. Hablé en la mañana también, de nuevo, como he hablado varias semanas sobre este punto. Lo que queremos es de una persona salva que explica la salvación y que como esa persona es cristiano, seguidor de Cristo, que otros sean. Se llama transferencia de moralidad. Transferencia de moralidad solamente funciona cuando la persona que está enseñando, hablando, es un ejemplo de Cristo. ¿Sí? Le he dicho muchas veces, tú tienes problema de fumar y que quieres dejar de fumar, vas a un concurso, así una conferencia de cómo dejar de fumar.
entres ahí con otras 500 personas y el que va a dar la lectura tiene un cigarro. De ahí, inmediatamente, cuando él entra fumando, ya debes levantarte y salir. Pues si él no puede aplicar los mismos principios y tener éxito en no fumar, ¿para que yo quiero oír algo que dice? Es una hipócrita. Y la única cosa que aprende de hipócritas es hipocresía. Que sí, tú puedes hablar bien bonito sobre dejar de fumar, pero no tienes que dejarlo. ¿Desde cuándo? Ese no es un experto. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que Dios en la iglesia dice, este es verdad, verdad. Lo que Dios nos da es actual, funciona muy bien. Convénzate de ello. O sea, ten fe que es cierto. Si tú sigues lo que Dios manda, tu vida va a cambiar. Ahora, escuincles que ya que vienen diciendo que son ministros y que tienen tan gran ministerio y todo eso, si ellos no viven los principios de Dios, de amor, de consolación, ¿de qué? No oyes a ellos, no van a ir con ellos. A fin de cuentas, tú estás siguiendo a alguien que no es un ejemplo de Cristo. A ver cómo te va. Te va mal. Los demás, según ese versículo en el principio, Hebreos 13:7, los demás deben considerar los elementos e imitar su fe. Una persona, y déjame decirte, una persona que se pega con una mujer para su esposa, para toda la vida, pues, híjoles, si llegan a tener más que 50 años y todavía sigue casado a la misma persona, debes hacer, bravo. Es una gran cosa. Y eso es porque todos somos niños. Y niños que se dedican a una cosa más que 5 minutos es un milagro. Los que se van para toda la vida, pues debes dar aplauso a la gente que se queda casado así. Pero cuando consideramos esto, imitamos su fe porque ellos están haciendo bien los principios de Dios. Están siguiéndolos. Estos. Dice, no debes fijarte en los hombres, porque no. Y vamos a ver unos ejemplos donde Pablo, por ejemplo, habla muy claro que ya que él es un ejemplo de Cristo y que los demás deben seguir su ejemplo. Si no entiendes la palabra de Dios, simplemente ve mi vida y ve y copiarlo y ya que vas a quedarte bien. ¿Tú puedes hacer eso? A ver, no lo voy a pedir que levante la mano, pero en tu mente, ¿admites que ya que tú eres un buen ejemplo de Cristo? Sí, cópiame. Cada vez que yo vengo a la iglesia, tú también. Pues ahí se moló. Cada vez que tú das algo a la iglesia, ya que tú también que vas a donar. Cada vez que tú haces voluntario para algo, tú también. Mateo 7:15-20. Guardaos de los falsos profetas. Hay gente que quiere maltratarte como hijo de Dios y se pretende que son hijos de Dios y son ministros de Dios. Y Jesús da aviso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Se identifica igual. Como tú eres, ya yo soy también. Yo soy un cristiano como tú. ¿Y por qué tienes que decirlo así? ¿Por qué no lo dices? Yo soy seguidor de Cristo, ya voy a seguir a Cristo. No, quieren identificar como uno de nosotros, pero por dentro son lobos rapaces. Rapaces ya lo has visto una mujer deshebrando así el pollo, puerco.
Así es como son la palabra. Aquí, rapaces, están rompiendo en pedazos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hablamos así de todo lo que en la mañana en el suelo mexicano. La esperanza del campesino. Él ara así el campo. Él quita todo el zacate y arbolitos que están brotando y las piedras y él siembra y luego riega. Y entonces todo lo que hace, porque tiene esperanza de un día hay fruto. Aquí dice, examinan este fruto que produce en su vida. Nosotros tenemos que entender que es súper malo cuando una persona dice, haz como yo te digo, no como yo hago. O sea, yo puedo pecar y hacer lo que quiero porque yo soy pastor, pero tú tienes que portarse bien. Muy mal. Dice, examinando sus vidas, lo que produce su vida, muy fácilmente se ve qué tipo de árbol es. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos de un ministro? Lo vemos en 1 Tesalonicenses, que Pablo estaba hablando de malos motivos de avaricia, codicia. Entonces, todo para el dinero. Tenemos que tener mucha gente. Y eso es lo que ya hay gente que están con los ojos en eso y sin los ojos en fruto espiritual como Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del espíritu. La defensa divina que Dios nos da para ponernos en contra de los falsos profetas es con el propósito de examinar sus vidas y conocer lo que han producido. Hermanos, hay unos puntos aquí que yo quiero mencionar. Para los que ya que se van en la tele y que están viendo su iglesia es una iglesia de la tele, ¿qué sabes que es de personas? De sus vidas, con su esposa, con sus hijos. Ha llegado a mis oídos que unos pastores supuestamente grandes y todo, y que está abusando a sus esposas, pegándole en la cara. O sea, nosotros exponemos nuestras vidas, yo y mi esposa. Exponemos nuestras vidas para que ustedes lo vean. La razón por qué tenemos convivios es que ya que puedes ver cómo estamos actualmente. Muchas iglesias lo esconden todo eso. La vida del pastor y su esposa está todo escondido de los demás. Hay un punto aquí muy importante. No pueden producir fruto que no les pertenece. Cada árbol según su naturaleza. Nosotros tratamos de hablar de principios espirituales. Lo que vemos con Pablo ahí en ese epístola de 1 Tesalonicenses es que ya que hubo gente, todo lo que están preocupados es grandeza, gloria de los hombres, dinero, control. Un requisito para el ministerio es que uno sea irreprensible, que ya no lo pueden agarrar cosas legítimamente de la persona. Todos los ministros deben ser ejemplos de Cristo. Entonces, el estilo de liderazgo es de actualmente hacer lo que es correcto. Segunda de Tesalonicenses 3, 7, 9, que vamos a ver unas semanas,
en la escuela dominical. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de ese señaladlo y no os juntáis con él para que se avergüence. Entonces, Pablo hizo ejemplo de su propia vida. La impresión de un mal ejemplo y de un buen ejemplo, ya la gente no lo reconoce. Tú estás predicando con tu vida. Si tú eres deshonesto, si eres fiel a Dios, todos los demás se están fijando. Tú puedes hacer las cosas bien 1000 veces y nadie casi te fija. Pero si haces una cosa mala, todo el mundo va a saberlo y chismearlo a todo el mundo. Pero así es, nosotros debemos ser ejemplos. Imitando a Cristo, en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros reflexionamos sobre Gálatas 5:22 y 23, fruto del Espíritu, así es el carácter de Dios, cada uno de esos 9 puntos. Y así debemos ser nosotros. Primero de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. O sea, tú no eres salvo, tú no eres seguidor de Cristo, si no lo niegas a ti mismo y no te pones esfuerzo de ser como él. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dejado para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primero de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Recuerdo un ejemplo de un sermón que oí hace muchos años. Dice que era un pueblo en Inglaterra, más o menos en 1700. Estaba nevando muy fuerte y un trabajador en una fábrica estaba trabajando y les pagaron así su quincena y se fue a la casa y de a la casa ya se fue de la casa y se fue para la cantina con la bolsa llena de dinero. Y entonces cuando de repente se olvidó su sombrero, algo, dio la vuelta y vio a su hijo chiquito en la nevada así bien profundo. Cada paso que él puso, el niño ya que estaba poniendo sus pies en lo mismo, siguiendo a su papá ahí a la cantina. Y dice, ¿qué haces? Estoy yendo donde tú vas, ¿dónde vas? Y el papá dice, desde ahí que se arrepintió de tomar. Dice que cada viernes ya que iba ahí, cada quincena, y estaba tomando. Y dice, mi hijo está siguiendo mis pisadas, va a hacer lo mismo, donde yo estoy guiándome con mi vida. Aprendemos por el principio demostrado en vivo. Eso es lo que estoy diciendo. Es la forma de realmente aprender y practicar principios morales. Oye, ahí en la prepa, en la técnica, que dice, aprende cómo funciona un coche. Ok, lo mandan con un libro y con videos y con películas. Y es como cómo lo arreglas un camino, un coche. Ok. Pero, ¿qué hacen? Dice, no. Eso es teoría y sí necesitas saberlo todo.
Pero luego lo ponen en un taller mecánico. Dice el mecánico, así son los frenos, así que se quita la llanta y luego se desarman los frenos y luego lo haces todo eso y luego lo pones otra vez. O sea, ¿qué está diciendo? Realmente para aprender bien, tú tienes que meter mano en un coche y hacerlo y ver un maestro que ya que sabe cómo hacerlo y que él desarme así los frenos de una llanta y que ya que tú estás ahí viéndolo, haciendo preguntas, observando, y luego el otro ya que ahora el estudiante lo hace. Es lo mismo. Tú para saber cómo ser un buen cristiano debes saber la teoría, debes leer la Biblia, pero a la verdad la práctica ya realmente agarras onda cuando lo ves otros cristianos viviendo el ejemplo de Cristo. ¿De dónde vamos a sacar esos? Pues en cada iglesia los líderes, los predicadores deben ser ejemplares. Amén. Amén. La única forma que vamos a aprender realmente los principios es cuando lo vemos vivido por las personas que están ahí dando. Impresiona fuertemente cuando vemos el ejemplo correcto en una vida y oímos los principios morales tras de este ejemplo. Con la autoridad de citas de mandamientos directos de Dios, principios bíblicos como la razón de este conducta. Pero ¿por qué lo haces así? Y lo da la teoría. Dice Jesús, llevar su yugo sobre nosotros y aprender de mí, o aprender de él, que es manso y humilde. Nosotros aprendemos los principios espirituales porque lo vemos en las vidas de las personas que son buenos cristianos, que lo vemos los ejemplos en Cristo. El falso profeta es tan peligroso porque provee un ejemplo que les guía a las personas a la perdición, al castigo y no a Dios. ¿Sabes lo que hace cuando lo es una persona en la administración de una iglesia que es un avaro? Un ladrón es una persona que nada más el dinero, dinero. Tú llegas a ser como él. Yo no sé, pero he visto gente, pues, he viajado mucho en muchas iglesias. He visto en iglesias cosas que simplemente no debe ser. Y yo hago la pregunta, ¿ese es un buen ejemplo para los demás? Marcando e imitando al hombre de Dios. El 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, hay muchas excusas que los hermanos dan. Y a la verdad yo tengo simpatía de estos, pero la vida cristiana es muy duro, es muy difícil de vivir. No sé cuántas veces que yo he perdido dinero simplemente porque yo no quise dejar un mal testimonio. Y eso, a fin de cuentas, por Cristo, yo sufro cosas que si fuera, no, si no fuera en el ministerio, no entendía esos principios, a lo mejor que lo peleo y que ya que no. Pero hermanos, cuando vemos esto, que entendemos que ya que es incorrecto decir que no debe ser como la gente así que son buenos cristianos. Son en la vida vamos a decir, en la comunidad, en la iglesia, para que todos puedan seguir su ejemplo. O sea, tu buen ejemplo, así siendo fiel y constante, Pablo dijo también lo que vimos esta mañana, la constancia de tu esperanza en la venida de Cristo. Lo vemos esto y que entendemos que ya que eso es como Dios ha arreglado las cosas. Ahora, nosotros no somos ejemplares en nuestras vidas, pero es problema de nosotros.
Debemos ser, pero no somos. Pero siempre debemos examinar la vida y el fruto de esa vida, de todos los hombres de Dios. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Sí, es muy importante de ver cuando una persona vive correctamente como Dios, como le agrada a Dios, y ellos dicen, sigue mi ejemplo. Muy importante. Dios ha estructurado las cosas tal que los que dirigen la obra de Dios deben ser ejemplares. Primero de Corintios 4:15-16. Porque aunque tengáis 10,000 años es una persona que le guía en el camino. Sí, lo dieron en la cultura romana. Hubo maestros en escuelas. Y los años es que ya que no se van sus hijos a pinta. Es un esclavo adulto que se van a acompañar así el niño hacia la escuela. Entonces se sienten ahí atrás del salón. Y cuando es un esclavo y que tienen un palo, cuando el maestro le pregunta, 2 más 2, ¿cuánto es? Dice 5. ¡Paz! El ayo se va a pegarle en las manos. Ya, contesta bien. El ayo no sabe cuánto es 4, 2 más 2. Él no sabe, nada más que sabe que el maestro dice, no, no es así. Entonces, un ayo es alguien que es cruel, pero te hace guía en el camino. El Antiguo Testamento, la ley era así, muy cruel. Él dice, aunque tiene 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitáis. Pablo hablando. ¿Sí? Es una cosa cuando las personas que son cristianos, buenos cristianos, enseñan la palabra de Dios y que tienen un testimonio de ir con ellos. Bien, es una bendición. Así es como Dios quiere que su obra crezca. El buen pastor dice, mírame, ve mi vida y sigue lo que yo mismo estoy haciendo. Yo no soy perfecto, hermanos, pero estoy tratando de cumplir. Buen testimonio. Hay muchos que pretenden de tomar el poder y autoridad de un pastor, pero no quieren pagar el precio de ellos, de que ellos mismos sean ejemplares. O si hay un precio para entrar en este asunto de dirigir la iglesia, predicar y enseñar. El que no paga el precio de entrada, ya no debes hacerle caso. Simplemente. Los falsos profetas son así. Su vida espiritual es lo que debo seguir. Filipenses 3:17-19. Y con eso vamos a terminar. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo hablando. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos? Dicen una cosa, no puedes echar culpa. Dice cómo es la salvación y no puedes echar culpa, o que está bien. Pero sus vidas predican hipocresía. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Dije de la mañana, según que entendemos la profecía, Dios va a venir para nosotros en el rapto y van a llevarnos a Dios. Satanás tiene todo juego. La tierra es suyo. Si nosotros hacemos un edificio bonito y todo, en ese momento del rapto,
Supongo que nadie va a estar. Todos nosotros nos vamos en el rapto. Satanás va a entrar en nuestro edificio, tomarlo, va a poner un falso profeta y va a predicar, va a usarlo. Cuando nosotros entendemos esto, ¿para qué tenemos tanto afán sobre las cosas físicas? Sobre el dinero. Nosotros vemos que el falso tiene su Dios, tiene su concentración, su enfoque sobre consumir el viento. Y su gloria es su vergüenza. Las iglesias, la catedral, ahí la basílica. Cuando el anticristo pone lo suyo ahí, este gran edificio va a ser su vergüenza, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho por Cristo se va a quedar, se va a hacer eterno. Y las cosas físicas, no tanto. Nosotros tenemos que examinar los ministros de hoy, que son buenos ejemplos de Cristo, de las normas de Dios, o predican una cosa y hacen otra. Y nosotros tenemos que ver, hermanos, es nuestro trabajo de discernir eso. Botas. ¿Y sabes cómo botas? Con tus pies, con tus bolsillos. Si ves falsedad en una iglesia, ¿por qué regresas ahí? Si no son buenos ejemplos de Cristo, ¿por qué regresas ahí? Botas con tus pies y mánchate. Lo que yo veo es que la gente sabe que sus ministros, su pastor, están maltratándole, pero nunca lo dejan, que siguen ciegamente un falso profeta. Y hermanos, tenemos que nosotros que ver, es muy simple, lo ves esto y luego dice, así es como Cristo me trataría si Él fuera mi pastor. Y cuando uno está viendo eso y que dice, bueno, hay un problema, ¿no? Y que ya que me habla muy mal, me trata muy mal, ¿por qué sigues ahí? Marcha con tus pies así, botas con tus pies y salte de ahí. No tienes más. Hermanos, no lo dice tan claramente, pero lo voy a resumirlo. Es un pecado de estar en una falsa iglesia bajo un falso profeta. Es un pecado. Y es de grave, grave peligro espiritual para ti. Tenemos que exigir que la gente que nos da la palabra de Dios, que dirige la iglesia, que tienen una vida ejemplar. Antes que ya que lo vas acusando y diciendo, no, ya que eso del otro. Tú tienes que tener también la vida ejemplar. ¿Verdad? Yo lo veo problemas con gente, yo tengo compasión, mi corazón, empatía. No deben hacerlo mal. Pero hermanos, es igual de fácil de hacerlo bien que de hacerlo mal. Es simplemente obedecer a Dios. Pero muchos en el ministerio no lo quieren. Y lo vamos a ver. Pablo está ahí en primera de Tesalonicenses y está diciendo, estas son malas personas. Es la malos motivos de estar en el ministerio y que resulten malas maneras o métodos. Y esto es lo que ya que vamos a ver las próximas semanas ahí en Escuela Americana. Quise dar eso porque se va embonando con eso. Y vamos a ver, y ya que todo esto se va así sobre este clavo de muro, vamos a colgar todo sobre el rapto. ¿Sí? Para los hijos de Dios, el rapto, ¿qué es?
gozo, euforia. Es algo de mucho sentir bien. A los malos, pues es el papá con el palo, ¿no? Que viene a castigar por sus malos hechos. Nosotros esperamos el regreso del Señor. Él va a vindicar a lo que ya que a los hijos de Dios han sufrido y Él va a repagarnos y Él va a dar malo, va a castigar a los que ya no andan bien. Bueno, hermano Julio, si quieres, puedes orar antes de